principalmente porque hoy empezamos con Abbas con una petición que se lanzó formalmente. Voy a poner el link acá, para frenar la visita de Netanyahu a Buenos Aires. Buenas noches, Eduardo López. ¿De dónde? Cuenta más o menos desde dónde me están viendo. Em, la petición es una petición que se lanzó hace apenas unas 4 horas más o menos y tenía como fin, Simón, saludos desde Bolivia, saludos a Bolivia, desde Berlín, no sé ni dónde estoy, saludos en Barcelona, desde Fiji, no, no puede ser, ¿de verdad en Fiji? Tenerife, genial, he estado en Tenerife. Em, la petición está buscando 5.000 firmas y ya estaba en 3.500 hace un rato. De hecho, podría ponerles acá el link. Es lo que voy a hacer ahora, si logro encontrarlo. Sepan disculpar. Bien, encontrado. Y acá lo tiene. Y por supuesto que los invito a que miren la petición y que por supuesto que si están en Argentina especialmente que la firmen. El intento es hacer que, bueno, que el gobierno argentino se tire atrás con la invitación a Netanyahu. Eh, la verdad que es una semana otra vez horrible, la situación en Gaza sigue empeorando. Eh, y es realmente cada vez más difícil saber qué decir. Cada persona con la que hablo me pregunta qué más se puede hacer, con quién más se puede hablar, y la realidad es que, digamos, cada vez quedan menos instancias en las que se puede discutir, en las que se puede pedir cosas. Las instancias internacionales no tienen absolutamente ningún tipo de efecto. Las Naciones Unidas no tienen ningún tipo de efecto. Hay un gobierno en Washington que sigue protegiendo a Netanyahu. Las cosas eh, siguen empeorando en el frente. Han ahorcado a Gaza. La ciudad de Gaza está completamente rodeada. Y en las últimas 6 horas están bombardeando casi sistemáticamente campamentos. Y eso quiere decir que las piezas de artillería no están cayendo sobre objetos sólidos, no están cayendo sobre edificios, sino que están lanzando estos sobre carpas de plástico que están montadas sobre suelas de arena. Entonces, hoy a las 6 de la tarde más o menos estaba dando vueltas una foto de Deir al-Bala, donde la gente después del bombardeo se estaba juntando alrededor de lo que era un cráter de aproximadamente 5 o 6 metros de profundidad y probablemente unos 10 o 15 metros de diámetro. Las imágenes fueron una vez más terribles, otra vez chicos alcanzados por las bombas, otra vez, otra vez mujeres, hombres muertos sobre camillas en hospitales. Las imágenes son realmente dantescas. Hace más o menos una hora, un poco menos, hablé con un amigo que está en Sheikh Radwan, que es al norte, Gema, que tiene los chicos chiquitos, y, y que bueno, que estoy tratando de alguna manera hace muchas semanas de encontrar una vía de evacuación, la cual simplemente no hay. Para explicar un poco la situación adentro de Gaza, eh, una de las cosas que uno escucha cuando empieza a buscar, digamos, vías de evacuación para gente, es que las únicas evacuaciones que hay son evacuaciones médicas. Y las evacuaciones médicas... Perdón, esta es mi tos. Mi tos crónica y tradicional, para que sepan que soy yo. Em, y las vías de evacuación médica están reservadas casi exclusivamente para, para niños. No solamente están reservadas para niños, los niños que son evacuados, los chicos que son evacuados únicamente con un padre y sin hermanos. Entonces, una de mis amistades en casa, Amal, tiene 4 hijos. El más chiquito tiene una situación de una infección crónica renal,
y el problema es que ella no está dispuesta a salir sin los otros tres hijos. Entonces, la situación es complicada. Abdullah, el chico más chico, que tiene 6 años y que tiene esta condición, está en una situación relativamente estable. Pero una de las cosas que también uno encuentra cuando empieza a hablar con gente y empieza a pedir ayuda de algún tipo, y les puedo decir que en los últimos 4 meses, 3 meses he hablado con todos, realmente con todos, para tratar de sacar a estas familias. eh, Estuve en contacto con la Cruz Roja, con la Organización Mundial de la Salud, estuve en contacto con ministerios de exteriores de diferentes países en Medio Oriente, diferentes países en Europa, en Latinoamérica también, y el problema de fondo es que no hay forma de mover gente, y cuando uno dice que está necesitando una evacuación médica, la respuesta normalmente es trágica y es cierta, que es todo el mundo en Gaza está necesitando una evacuación médica. Porque cosas que normalmente, por ejemplo, en las últimas semanas hubo un incremento brutal de enfermedades infecciosas cutáneas, enfermedades dermatológicas. Y de hecho, si prenden Instagram y se empiezan a buscar, lo que van a encontrar es que hay muchas, muchas fotos de chicos chiquitos con todo tipo de erupciones en los brazos, en las piernas, etcétera. Y esto tiene que ver con un problema de sanitación. O sea, no hay sanitación, no hay prácticamente agua potable. Los israelíes destruyeron los pozos las plantas de desalinización, porque de hecho la mayor parte del agua subterránea en Gaza, especialmente del lado oeste, es agua salada, es agua de mar, con lo cual no es agua potable, y eso quiere decir que dependen completamente de las procesadoras de desalinización que les sacan la sal al agua de mar. Y los israelíes sistemáticamente destruyeron los centros de desalinización. Destruyeron también hace un par de días, y por ahí lo vieron si me siguen en Instagram, debe haber sido hace una semana más o menos, que bombardearon un nudo, un punto de conexión de cañería cerca del hospital Al-Nasser, que es uno de los únicos, es en este momento el hospital central en Gaza, y lo que eso provocó fue una inundación de agua cloacal en el piso del hospital. Entonces las imágenes eran realmente otra vez, eran infernales, donde había gente siendo tratada, gente con drips intravenosos, en camillas, adentro de una carpa y el piso completamente inundado por agua marrón. Creo que es imposible, digamos, yo ya no encuentro honestamente palabras para hablar de esto. Creo que no estamos hablando solamente de crueldad. Creo honestamente que estamos hablando de una forma de mal que para mí pertenecía prácticamente a los libros de leyenda, en el sentido de que no conozco, digamos, conozco actos de brutalidad y de crueldad como en la invasión japonesa de Nanjing o en los campos de la muerte de Camboya, pero este ensañamiento a esta escala para mí no tiene paragón. No es algo que yo haya visto antes, por lo menos. Y bueno, una de las cosas que pasó en los últimos días, y era un poco de lo que quería hablar, es probable que el live de hoy sea un poco más corto. Primero porque estoy muy cansado, y segundo porque bueno, hay una cantidad de cosas que más que ser cuestiones de análisis de noticias en este momento tienen más que ver con reportes que están pasando en campo. Una de las cosas que trascendió hoy, publicada por un consorcio de periodistas, The Guardian 972, que de hecho si leen inglés o leen hebreo alternativamente, les recomiendo realmente que sigan a la revista 972, es más, signo más 972, que es una revista investigativa israelí, que son los que han descubierto muchos de los affairs y escándalos de los últimos 2 años en relación a la guerra, en relación al genocidio. Publicaron en consorcio con The Guardian hoy una filtración que viene directamente del aparato de inteligencia israelí, donde muestra que para mayo de este año, la inteligencia israelí sabía que el 83% de la gente que mataron en Gaza eran civiles. Y este dato es espeluznante, pero es un dato también que es central, porque lo que esto quiere decir es que
la maquinaria israelí estaba totalmente al tanto del tipo de crímenes que estaban cometiendo. Si la inteligencia israelí, si el gobierno israelí sabían, y los documentos son los que ahora están sobre la mesa, que el 83% de la gente que estaban matando eran civiles, evidentemente los israelíes sabían perfectamente que estaban en el proceso de cometer un genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y esto, por supuesto, que son datos que se suman a las causas que en los próximos, yo creo que en los próximos 6 meses a año vamos a empezar a ver multiplicarse contra Israel. Creo que a Israel le quedan muy pocos amigos. Los amigos que tiene, por supuesto, que están dentro de los círculos de poder. Es difícil entender, y esto lo he discutido varias veces antes, cuál es exactamente la conexión. Pero hoy en una conversación con un periodista argentino que me preguntaba sobre Mecorot y la administración de agua y la idea del plan Andinia, que es una pregunta que vuelve una y otra vez, que es esta idea de que los israelíes barra los judíos, como se suele poner, quieren colonizar la Patagonia. Lo que estaba tratando de explicar era que em, perdón, no tiene ningún sentido hablar de una colonización israelí de Patagonia o de territorio fuera de Israel, porque mucho del proyecto israelí en no solamente territorio palestino, sino a nivel de la comunidad judía mundial, es hacer todo lo posible para mover judíos a Palestina para poder engrosar la huella demográfica judía en territorio palestino. La idea de que de alguna manera el Estado de Israel va a mover población o va a dirigir población que potencialmente podría mudarse a Israel, como digamos, por ejemplo, no sé, judíos de Buenos Aires o comunidad judía de La Paz o de Sucre, la idea de que Israel pueda estar interesado en mover esa comunidad judía en una situación de migración a Chubut y no a la zona aledaña a Gaza o la zona aledaña a las alturas del Golán, que ahora está básicamente bajo ocupación total israelí, contra el sur del Líbano, es totalmente ridícula, porque el, el posicionamiento geoestratégico de Israel tiene que ver primero y principal con reforzar tanto como sea posible la masa demográfica judía sobre territorio ocupado palestino. Este es el punto central, este es el eje. Pero esto no quiere decir que no haya extensión de todos estos intereses económicos alrededor de regiones como Mendoza, como las diferentes provincias que son principalmente provincias mineras, en donde Mekorot está actuando. Que es Mekorot, para los que no sepan, es la compañía israelí de administración de agua que tiene en este momento una cantidad de contratos firmados o por firmarse con diferentes provincias argentinas para la administración de agua. Y mucho de esto, por supuesto, que tiene que ver con el gobierno de Milei. Me preguntaba esta persona cuál creo yo que es el fin de esto. Y yo creo que la verdad que el fin de esto a mí me parece que es completamente obvio. Es básicamente la construcción de una red de influencia política. Una red de influencia política que en un lugar como Paraguay, o en un lugar como Bolivia, o en un lugar como Ecuador, o en un lugar como Argentina, es geoestratégicamente irrelevante, porque son países que geoestratégicamente tienen una huella muy, muy pequeña. Pero, y esto es muy importante, si uno tiene aliados en Asunción, tiene aliados en Buenos Aires y tiene aliados en Quito, una de las cosas que uno sí puede hacer es pedirle, amablemente o no tan amablemente, a sus súbditos en estas capitales, por ejemplo, mover la embajada de ese país a Jerusalén. Entonces, oficialmente Jerusalén no es la capital de Israel. La mayor parte de los países reconocen Tel Aviv por- porque es una ciudad en disputa, pero la técnica israelí para la construcción del mapa político, la construcción de su posicionamiento geoestratégico, tiene que ver principalmente con lo que en inglés se llama build facts on the ground, quiere decir definir los hechos en tierra. En otras palabras, en definir de facto
¿Qué es lo que pasa? Puede ser que el mundo diga que Jerusalén es una ciudad en disputa y que el este de Jerusalén es territorio ocupado, pero si repentinamente Netanyahu logra convencer al gobierno de Buenos Aires, al gobierno de Montevideo, al gobierno de Asunción y al gobierno de Quito mover sus embajadas a Jerusalén, ahora se configura una realidad realmente diferente. Porque lo que tenemos es que para un bloque entero, regional, por lo menos, pero a esto por supuesto que le podemos agregar Estados Unidos, le podemos agregar potencialmente Hungría, Jerusalén es de facto la capital del Estado de Israel. Y eso lo que cambia también es el status quo de Jerusalén en frente a potenciales negociaciones por dos estados o por autonomía palestina. ¿Por qué? Porque dentro del espacio de Jerusalén ahora tenemos una realidad diferente, que esa es la que es, entre otras cosas, que es centro de operaciones diplomáticas, como toda capital del mundo, para los países que lidian con Israel y con el gobierno israelí. Este es el motivo por el cual la construcción de realidades políticas y la construcción de redes políticas en lugares como Argentina, a través de empresas, a través del intercambio de tecnologías, es tan central. Y por un momento quiero hablar de Uruguay, porque estoy siguiendo la cuestión en Uruguay de cerca. Saludos a Arequipa, en Perú. eh, y no, perdón. Eh, en Uruguay se está dando una situación muy particular, que es que hay un gobierno putativamente de izquierda, que tiene todas las huellas del tipo de la izquierda diluida o de la izquierda descafeinada, que en estos últimos 20 años conocemos de Estados Unidos con Clinton, en Inglaterra, en el Reino Unido con Blair, en España con Zapatero, en Francia con Macron, pero antes de eso con Hollande, que Hollande fue quien hizo de Macron el ministro de Economía, fue el que propuso la primera vuelta de las reformas laborales, que eran claramente un proyecto neoliberal. Eh, lo mismo que tenemos en Schröder, acá en Alemania, que fue quien impuso las reformas de Estado, que terminaron destruyendo el estado de bienestar y terminaron destruyendo mucha de la estructura de protección social. Estas eran Renzi, en Italia, una catástrofe total y absoluta, destructor del proyecto de centroizquierda, básicamente. Eh, todos tienen un poco las mismas características. Son gente que viene teóricamente de la izquierda, se han configurado como aparatos de izquierda, pero a la hora de hacer política pasaron a ser en realidad una centro derecha descafeinada. Y esto, debo decir, que parece ser, o creo que sin ninguna duda, es el caso de Orsi en Uruguay. Es realmente interesante la situación de Uruguay, porque a diferencia de Argentina, por ejemplo, donde hay un monigote sentado adentro de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, de quien nadie puede sentirse traicionado por su falta por su falta de lealtad o su falta de, de compromiso con los fundamentos morales de las democracias, por ejemplo, el hecho de que no matamos chicos, de que estamos en contra del genocidio, etcétera, etcétera. Orsi llega al poder básicamente cabalgando sobre un proyecto de centro izquierda. No sé si izquierda, pero definitivamente de centro izquierda. Y lo que es notable es que en las conversaciones que vengo teniendo, y los invito a ver la mesa redonda que estoy armando para el miércoles que viene, probablemente la voy a grabar el miércoles y el jueves va a estar posteada, pero es una mesa redonda con votantes del Frente Amplio. No son políticos, no es gente que esté particularmente envuelta, algunos de ellos son psicólogos, otros son músicos, hay uno que otro que tiene relación con el aparato gremial, pero son votantes del Frente Amplio. Y una de las cosas que estoy tratando de entender, no en realidad entender, quiero escuchar un poco cómo es que el votante del Frente Amplio, de la izquierda, ve en este momento a Orsi. Y no es que esté interesado particularmente en las derivas de la izquierda, perdón, vuelvo a toser, sino que estoy interesado en la forma en que el votante del Frente Amplio
ve a Orsi en el contexto de Gaza y lo que a mi parecer, digamos, después de realmente un par de meses bastante intensos en conversación con diferentes fuentes uruguayas, claramente hay una posición, teniendo en cuenta que el Frente Amplio no es un partido, sino que es un frente de partidos. Yo tengo la impresión de que hay un consenso claro que pasa, que cruza todo este aparato, estos aparatos partidarios, que básicamente Gaza es un genocidio y que Uruguay se tiene que posicionar de forma clara, rompiendo incluso relaciones con Israel. Orsi, dentro de ese esquema, parece mucho más cercano a el PN, el Partido Nacionalista. Y eso es algo realmente bizarro, es algo realmente particular. Y una de las preguntas que uno se tiene que hacer, especialmente si la gente que está sentada en el aparato de gobierno uruguayo están leyendo las encuestas y están escuchando a sus votantes. Definitivamente, si un argentino de poca monta en Berlín está escuchando votantes uruguayos, es imposible imaginar que el aparato político alrededor de Orsi no está al tanto de lo que dice el votante del Frente Amplio. Entonces, hay debates sobre esto, hay mucha gente que me ha dicho, incluso el senador Andrade, a quien he entrevistado hace una semana y media, eh, que, disculpen, estoy tratando de leer los mensajes y hablar al mismo tiempo y por supuesto que no me sale del todo. Eh, Voy a volver en un minuto sobre Gaza. Veo que me están preguntando, Estela Montero me está preguntando sobre Gaza. Voy a hablar de eso en un minuto. Sé básicamente cuál es el estado de situación. Vuelvo sobre eso. Creo que no hay forma de imaginarse que el gobierno de Orsi no está al tanto de lo que piensan sus votantes. Y yo creo que acá es donde empezamos a ver algo que para mí es realmente importante, que lo vengo repitiendo hace varias semanas, y disculpen si sueno como un disco roto, pero un disco rayado, pero creo que estamos viendo de alguna manera unas fisuras de una profundidad insondable en la legitimidad de representación democrática. Estamos viendo estas fisuras, creo, porque estamos acostumbrados a tener debates o a sentir cierto grado de traición política cuando tenemos cosas que tienen que ver con la política pública, cuando tenemos cosas como Schröder, que llega al gobierno dentro del Partido Socialista, o Scholz, que llega al gobierno dentro del Partido Socialista, y después implementa políticas económicas o políticas sociales que son políticas mucho más asociadas, no a la derecha, o sea, otra vez, no al conservadorismo, que es en donde yo me encuentro más o menos en casa, sino al neoliberalismo, que es la disgregación del aparato social, etcétera, etcétera. Esas discusiones las hemos tenido. Lo que es particular de esta situación es que no nos encontramos frente a un debate sobre alumbrado público y los presupuestos para escuela. Estamos hablando de un genocidio. Y yo lo que siento es que hay una gran parte de la población en países como Uruguay, pero lo puedo decir también sin lugar a duda de Argentina, lo puedo decir sin lugar a duda de Paraguay, que se siente profundamente traicionada en relación a el consenso fundamental de valores. Por ejemplo, protegemos niños. Por ejemplo, hacemos todo lo posible para frenar a quienes asesinan chicos de un tiro en la cabeza. Y una cosa que creo que es importante apuntar es que tenemos casos como Milei, donde están activamente aplaudiendo y activamente tratando de darle espacio y darle cobija, darle cubierta, incluso en la República Argentina, darle casa de fin de semana a Netanyahu, que está acusado de crímenes de lesa humanidad y que lidera lo que incluso según la Corte Internacional de Justicia es un posible genocidio. Pero eso es mucho más fácil, porque mi ley es condenable. Lo que tenemos en gente como Orsi y en la postura esta tépida, o sea, esta postura tibia, insulsa, descafeinada, donde no termina de decir nada que sea concreto y cada vez que se le pregunta, digamos, tenemos esto, es proloquio, ¿no? Es una especie en italiano es una especie de hablar sin realmente llegar a ningún lado, sin ir en ninguna dirección. Es que Orsi tolera lo que la mayor parte de nosotros encontramos absolutamente intolerable. O sea, la idea de asesinar niños, de matar de inanición a mujeres,
de poner a mujeres que parturientas en situaciones de riesgo extremo para ellas y para los bebés, la idea de romper un hospital a tiros y a culatazos de arma y de desconectar incubadoras dejando morir adentro a bebés prematuros que son encontrados 2 meses después en estado de descomposición, un mes después en estado de descomposición dentro de los hospitales, como pasó en Jabalía, como pasó en el norte, en Beit Lahia, es algo que no es solamente condenable, es algo que es intolerable. El problema es que parece totalmente claro que tenemos un liderazgo político que lo encuentra tolerable. Por ahí le parece horrible, es muy feo que esté pasando, pero es tolerable. Y creo que esa disfunción, esa bifurcación en el camino que tiene que ver con la falta de consenso moral o el hecho de que hay una traición a las instituciones morales más profundas que yo tengo como ser humano, pero que definitivamente en lo que tiene que ver cuando chicos tengo como padre. Como padre, para mí, estas cosas son mis peores terrores, como si alguien hubiese estado hurgando en mi cerebro y hubiese armado un catálogo de lo peor que puedo imaginar y lo hubiese desplegado sobre un territorio mostrándomelo todos los días y dejando saber que no puedo hacer nada al respecto. Y lo que encuentro cuando hablo con gente y lo que encuentro cuando lo pienso yo mismo sobre cómo estoy después de 2 años de esto, es que me estoy agarrando la cabeza y tirándome de los pelos y pasando noches llorando y viendo cosas que son completamente intolerables, que son de un terror que no puede ser agarrado, que no puede ser atrapado en palabras. Y veo, por un lado, gente como Milei que lo aplaude, porque por supuesto que saben lo que está pasando. Cualquier país que tiene un cuerpo diplomático y que tiene un sistema básico de inteligencia está recibiendo los briefings de inteligencia que dicen qué es lo que está pasando en Gaza. Pero tenemos también gente como Orsi que parecería encontrarlo tolerable. Y yo creo que ese quiebre en última instancia de lo que significa la representación política es total. Es total para la derecha y es total para la izquierda. Y en ese sentido creo que lo que estamos viendo es que creo que casi todos los que estamos mirando esto con este oprobio, con esta sensación de odio, de terror, de bronca, somos huérfanos políticos, no tenemos más casa. Y al no tener más casa, por supuesto que hay excepciones. Creo que, digamos, si me preguntan, hablé ayer con Vanina Biasi de Argentina, que es una exdiputada que está siendo procesada supuestamente por antisemitismo en un acto de lo que claramente es terrorismo jurídico en Argentina, eh, y que claramente, digamos, podría perfectamente, viene de la izquierda trotskista, ese no es mi lugar, pero definitivamente es alguien que en esta particular situación me puedo sentir totalmente en casa dentro de ese discurso político. Pero creo que en las instituciones del Estado esto ya no existe más. Y lamentablemente creo que tenemos que decir eso, incluso sobre, quizás no Petro en Colombia, que digamos se lo vea operando de forma más activa, pero cuando uno mira el espectro político colombiano y escucha las cosas que se le caen de la boca a Vicky Dávila, eh, por supuesto atada al riñón de Uribe y todo este grupo de maleantes, pero las posiciones de Dávila sobre Israel, la idea de que va a restablecer, hablando con orgullo, casi como un embuste o no un embuste, perdón, un tipo de fanfarronería sobre cómo va a restablecer relaciones con Israel, eh, cuando hay un genocidio y un infanticidio en curso, es básicamente, por un lado, la celebración de la crueldad, porque no hay otra forma de entenderlo que como celebración de la crueldad, pero por otro lado, es también una aseveración de una falta total de compromisos morales de los más básicos, de los más fundamentales. No hay ni siquiera un módico de compromiso moral o no hay un módico de valores
en la posición de gente como Milei, de gente como Dávila, de gente como el Partido Nacionalista en Uruguay, de gente como el gobierno paraguayo y su derecha. Lo que falta, y yo digo esto viniendo una vez más, desde realmente yo me considero un conservador, es increíble pensar que tenemos un aparato político desde la izquierda de Orsi, si la quieren llamar izquierda, hasta la derecha más, más, más rancia, la derecha de Vox en España o la derecha de alguien como Dávila en Colombia, que están totalmente dispuestos a abandonar los valores básicos, cristianos incluso, de amor al prójimo, del respeto por la vida, de la dignidad del ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que queda es una forma de anarquismo político en donde uno se para frente a una pantalla, ve niños masacrados y después va a un acto partidario y aplaude. Y esto es imperdonable. Si nosotros aceptamos eso, no importa en qué lugar del espectro político estemos parados, si nosotros aceptamos como dignos representantes de nuestras posiciones políticas, a veces únicamente por conveniencia económica o por conveniencia, por cuestiones prácticas, si aceptamos la legítima representación de nuestras intuiciones por gente que después de haber visto un infanticidio sale a aplaudir a los infanticidas, creo que no tenemos más derecho a hablar de una participación adulta, racional y moral de los procesos políticos. Cualquier persona que al día de hoy, como la gente de Vox, como Abascal, que es un payaso sentado en Madrid, que aplaude a Israel, el momento que sale a la calle a condenar el aborto, hay que ponerle un bozal. Nadie que aplaudió un infanticidio tiene el derecho a condenar el aborto. Nadie. Y creo que este es uno de los problemas que tenemos en la derecha en este caso, pero este es el mismo problema que tenemos en la izquierda si tenemos a alguien que vio el infanticidio, vio un genocidio, vio la destrucción de hospitales públicos, vio la destrucción del sistema sanitario de Gaza, escuchó a los israelíes prometer que lo iban a hacer y vio a los israelíes hacerlo, y después sale a los actos partidarios y habla de cómo la derecha está tratando de destruir el sistema sanitario de Uruguay o el sistema sanitario de Argentina o el sistema sanitario de donde sea. Yo creo que el problema que en este momento no es visible, porque la mayor parte de nuestros ojos, como debe ser, están en Gaza, creo que es de una profundidad insondable. Creo que la crisis política a la que nos vamos a enfrentar después de esto es una crisis política prácticamente sin precedentes, a punto tal que me atrevo a decir que puede que estemos enfrentándonos al final del modelo democrático, porque creo que en alguna medida lo que todos podemos reconocer no es que la democracia es imperfecta, sino que la democracia es un sistema en donde en última instancia, cuando lo más importante y lo más central, que es la preservación de la tradición política que emerge después del año 1945, que es nunca más volver a campos en donde haya cientos de miles de muertos, cuando eso no pudo ser prevenido por el proceso y toda la ingeniería política que hemos construido justamente para frenar eso, todo el resto no tiene absolutamente ningún sentido. Y honestamente creo que la crisis es gigantesca, creo que no la podemos ver todavía. Una cosa más quiero decir sobre eso antes de entrar a la cuestión de Gaza, Em, que es que tenemos por añadidura, como en el caso de Vanina Biasi, realmente los invito, en donde sea que estén, o sea, una de las cosas que estoy tratando de hacer, según les estoy hablando a peruanos, a argentinos, a paraguayos, a colombianos sobre Uruguay, a uruguayos sobre Perú, y a uruguayos sobre Argentina, y uruguayos sobre Chile, es realmente tratar de configurar alrededor de mis intereses informativos y mis intereses periodísticos un poco de claridad sobre el hecho de que este ostracismo, y este ostracismo informativo, estas burbujas informativas que hacen que uno
hable sobre Uruguay, pero sin tener ni siquiera idea de qué está pasando del otro lado del charco, o hable sobre Buenos Aires sin tener idea de lo que está pasando en Montevideo, etcétera, 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 hace que perdamos de vista el hecho de que muchos de estos procesos de opresión, de represión, de corrupción, en donde cosas como el aparato israelí, que no es el único, pero el aparato israelí logra construir grandes redes de influencia política, no son experimentos puntuales. No es que tenemos sistemas de vigilancia con software y con hardware israelí en Maldonado y se terminó. No, el experimento Maldonado, que es la presencia de cámaras de una empresa israelí con un software de rastrillaje detrás israelí, sin saber exactamente quién lo maneja, qué tipo de puertas traseras tiene para la utilización de datos, a quién le están siendo llevados los datos, en dónde están siendo guardados y quién los está utilizando, tiene como precedente, por ejemplo, el sistema de seguridad de Córdoba después de la Sota, donde justamente una empresa israelí impuso todo un sistema de seguridad en el que nadie, hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente quién lo maneja, cómo funciona el intercambio y el tráfico de datos, etcétera, etcétera. La importancia de entender el contexto más amplio es que también nos permite ver patrones. Ok. em, ok, quería, me parece que podemos hablar de Gaza. Me sigue siendo muy difícil hablar de Gaza en este momento porque no tengo nada nuevo que decir y me carcome no tener nada nuevo que decir. Hay algo muy raro que me está pasando, que es que tengo la sensación de que me levanto y estoy leyendo las noticias del día anterior. Siento que estamos siendo, estamos siendo expuestos a una repetición de muerte y de crueldad que tiene como fin no solamente normalizarla, no solamente deshumanizar a aquellos que son víctimas, sino creo que también deshumanizarnos a nosotros. Y en este sentido estoy completamente convencido que mientras el blanco primario de la violencia israelí es el palestino, es la comunidad palestina, la población palestina de Gaza y la población de Palestina de Cisjordania, estoy totalmente convencido de que nosotros, ciudadanos con aspiraciones republicanas y democráticas en países democráticos, que tenemos historias de violencia política, y yo con 50 años tengo la fuerte intuición y tengo primero la fuerte memoria del miedo, cuando tenía 10 años, más o menos una cosa así. Realmente a mí la guerra sucia argentina, la represión, me define. Ese es el principio de mi biografía política, la memoria de ese miedo. Pero creo que también eh, es la aspiración democrática de El Nunca Más. El Nunca Más fue el libro de la CONADEP, el informe de la CONADEP en Argentina, la Comisión Nacional sobre Desaparecidos, que reproduce el grito del sobreviviente o del testigo del Holocausto, que es nunca más. Y creo que una de las cosas que el aparato israelí en su sistema de propaganda y en su sistema de influencia, como en su sistema político, pero quizás más importante, en su impunidad y la voluntad de hacer que veamos lo que están haciendo dentro de Gaza, es mostrarnos que no tenemos absolutamente ningún poder para no solamente defender nuestros modelos políticos, sino nuestros compromisos, sino que no tenemos ni siquiera control, porque en gran medida tienen un sistema de influencia sobre nuestros aparatos políticos, en donde Orsi o Starmer en Londres o Macron en Francia, que es un bicho mucho más raro, pero frente a lo obvio, no tienen la capacidad de decir lo que obviamente tiene que ser dicho y de hacer lo que obviamente tiene que ser hecho.
¿A qué me refiero? Una intervención militar, por supuesto. Creo que es nada más y nada menos que un programa de terror político. Y este programa de terror político está totalmente construido alrededor de un sistema de impunidad y de demostración. Nos están mostrando y quieren que veamos lo que están haciendo. Quieren que veamos lo que están haciendo y quieren convencernos de que decir que estamos viendo lo que efectivamente estamos viendo puede ser peligroso. Y los ellos no son una figura abstracta, no es ellos que dicen, no, es el aparato político israelí. Es el sistema israelí de represión, es el sistema israelí de impunidad, es el sistema israelí de propaganda y desinformación. Y creo que cuando uno se para frente a las imágenes de Gaza y ve otra vez chicos muertos, la imagen de hoy que me dejó deshecho realmente es un hermano que abraza a su hermano muerto adentro de una mortaja. Le apoya la cabeza, y le apoya la nariz contra él y es completamente desesperante. Es imposible saber cómo reaccionar ante tanta muerte. Creo que ninguno de nosotros está preparado para ver masas de chicos muertos. Yo creo que ningún ser humano, y de hecho muchas de las cosas que me vengo preguntando en estos 2 años es si esto que me está pasando a mí no es lo que le pasa a los médicos, cuando empiezan a desarrollar un filtro clínico que les permite ver un nene de 4 años o de 3 años muerto con la masa encefálica desparramada sobre la camilla. Disculpen que les diga esto, pero estas son las cosas que estoy viendo prácticamente día a día. Y tengo que decir que estas son cosas que ya no me provocan el grado de horror que me provocaban. Las cosas que son más sangrientas son las cosas que en última instancia, y es muy raro decirlo, pero son las que tienen menos efecto. Las que, las que no puedo, las que no puedo digerir y a las que no me puedo sobreponer es a los gestos de dolor brutal. Hay imágenes que vi en estos años que, que, que me van a seguir a la tumba, lo dije muchas veces. Hay una imagen de hace 6 meses, más o menos 7 meses, donde un padre está sentado en el piso y tiene un nene muerto en los brazos que tendría 4 años, 5 años, la edad de mis hijos. El nene tiene la cabeza vendada, no es una imagen particularmente cruenta, y tiene la mano del nene contra su mejilla. Y tengo que admitir, queridos amigos, que esa fue la noche en que realmente perdí la cabeza. Me fui a acostar, no pude dormir, entré en una sucesión de ataques de pánico, en los que me levantaba, iba hasta la cama de mis hijos y es esta sensación de querer tocarlos, pero no querer despertarlos, querer abrazarlos, querer tenerlos entre los brazos. Y rompía en llanto y después me calmaba y después volvía a romper en llanto. Y tengo que decir que al día de hoy, sabiendo lo que sé y habiendo visto los cables de inteligencia que he visto, las filtraciones que he visto, habiendo visto a las bestias a las bestias prácticas y a los imbéciles prácticos del aparato israelí mostrarnos las imágenes y decir que no son ciertas, estoy totalmente convencido de que todo eso era intencional. Hacernos ver esto era intencional. Y no suelo citar a León Gieco, pero no sé si es que solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, pero definitivamente
pido que no se me acabe el terror. Pido que en ningún momento el horror me abandone, porque creo que el gran peligro que corremos es que frente a estas imágenes de la barbarie más total, tengamos una reacción de normalidad y tolerancia. Y creo que es esencial que cuando estamos frente a estas imágenes y, y lloramos desesperadamente, ah, me está escribiendo Ainara sobre el nene este que busca a los abuelos y que llora entre los escombros, lo vi también, vuelve a la casa y dice que los extraña y llora. De estas imágenes tengo mi cabeza es un archivo de horrores. Creo que lo que les deseo, lo que les deseo a todos aquellos que están teniendo que ver lo que yo estoy mirando, es que nunca se les acaben las lágrimas. Que cuando vean estas cosas y sientan que se les hunde en el estómago y se les hunde el corazón y que las piernas no les pueden sostener el cuerpo, que se reconozcan como humanos, que reconozcan que esta versión que tienen, que este horror, que este terror, que este asco, que esta rabia, en mí es una rabia asesina prácticamente. Tengo momentos donde pienso, quiero despedazar algo cuando veo esto. Cuando veo estos chicos chiquitos de 3 años con heridas abiertas. Hoy había un nene de 2 años, otra vez la edad de mi hijo, con una herida en una nalga prácticamente de 15 centímetros. Y el nene no lloraba. Y tengo una sensación de odio, de un odio tan visceral y tan profundo, que me excede. Y no lo quiero domar, no lo quiero domesticar, no lo quiero apaciguar, no quiero mirar para el otro lado. No quiero. Quiero conservar la humanidad, que ve en la humanidad herida del otro el terror y el horror. No quiero ser parte del grupo de gente que ante el horror y el terror y el sufrimiento del otro no puede, no le queda horror propio para ejercitar. No quiero volverme eso. No quiero tolerar. No quiero tolerar lo que es completamente intolerable. Y creo que hay un segundo elemento para aquellos de nosotros, no me cuento entre ellos, pero que encontraron en estos últimos meses o en estos últimos 2 años a los palestinos y a los musulmanes y a los árabes. Yo lo dije muchas veces, para mí fue muy fácil todo esto. Uno de los mejores amigos de mi abuelo en Buenos Aires era un hombre árabe, musulmán, muy prominente, que fue uno de sus mejores amigos. Mi abuelo judío, este hombre musulmán, pasaron muchas noches de copas. Yo llegué a Estados Unidos, mi familia prácticamente de alumnos, éramos todos chicos de 18 años que caíamos ahí lejos de los padres. Dos de ellos, Masoud y Said, son para mi familia. Los padres de Masoud, palestinos, el padre de Haifa, la madre de Jerusalén, familias muy afluentes y políticamente muy importantes antes de la creación del Estado de Israel. Me recibieron en la casa y me alimentaron y me engordaron y me llevaron de paseo por Wadi Ram y con Said crucé Líbano y me adoptó después una familia libanesa que adoro, que para mí son una de las partes más importantes de mi biografía. En París, pasé 2 años en París con ellos, con André Malouf cocinando. No, no, no tuve la necesidad de humanizar al palestino, no tuve la necesidad de humanizar al árabe yo, porque ese fue el contexto en el que me volví adulto. Me volví adulto entre gente que me quería mucho y que yo quería mucho, resultaba que eran árabes, o resultaba que eran musulmanes. Pero creo que para aquellos que en estos 2 años o en estos meses han descubierto al palestino y la humanidad del palestino y la humanidad del árabe y la humanidad del musulmán,
Ellos que se tuvieron que despabilar y repensar las historias que le habían contado sobre hombres barbudos que violaban nenas de 12 años y que tiraban homosexuales de los techos, que, que tienen que provocar odio, que tienen que provocar odio por la traición de haber tenido que escuchar eso, de haber recibido eso de la narrativa pública. Imbéciles como este hijo de perra de Bazán en Argentina, que escribe que los niños de Gaza tienen odio en los ojos. Escribe en la revista Seúl. Es totalmente posible para mí hablar sobre palestinos y hablar sobre árabes. Es totalmente posible para mí hablar sobre mis amigos de Kuwait o las cosas que más me gustan de Amán o de Beirut, pero me es imposible tener una discusión sobre los palestinos y los árabes y los musulmanes imaginarios que mucho del contingente político en Latinoamérica y especialmente en mi comunidad judía, o lo que fue una vez mi comunidad judía, tiene en la cabeza. Puedo discutir sobre la estratificación de la comunidad palestina de Gaza, pero no puedo tener una discusión sobre los productos de la imaginación alocada de gente que básicamente mamó por 20 o 30 años ideología islamofóbica y que nunca se cruzó con un musulmán y que lo único que sabe un árabe es lo que vio básicamente en películas de Hollywood. Ese musulmán, igual que y ese árabe y ese palestino, como el judío del antisemita, no existe, no existe. Igual que el negro del racista, no existe. Y creo que eso es algo que todo este sufrimiento quizás haya sido lo que muchos de nosotros hemos tenido que pagar por no habernos ocupado de estos menesteres antes, por no habernos tomado el tiempo de hacernos las preguntas, si a quién estábamos condenando, si a quién estábamos mirando cruzado, con miedo. No fue una falta de disposición crítica hacia las cosas que nos estaban siendo dichas. Y creo que en este sentido, para mí, lo que es muy duro en este momento es es que la verdad que estoy viendo a muchos de mis amigos sintiéndose como imagino que los abuelos de mi padre se sentían, con el miedo a ser exterminados, con el miedo a ser borrados. Y mientras esta noche tengo a Gema con los nenes chiquitos y la esposa sentado en Sheikh Radwan, con los israelíes a menos de 3 kilómetros de distancia y un bombardeo extremo, escribió hace menos de una hora, y me decía que no va a evacuar todavía porque no hay a dónde ir, no tienen a dónde ir, y está en el norte de Gaza, y los israelíes rodearon totalmente la ciudad. Y, y es desesperante porque hablo con gente que lo hace a Gema y a su hijo de 4 años Adam, y a su hijo de 7 semanas Ali, y a su esposa los hace culpables. ¿Cómo puede un nene? ¿Qué hay que tener en la cabeza? ¿Qué tipo de fibra moral hay que tener para que a uno le digan están matando a chicos de 3 años? Tengo un amigo que tiene un hijo que es amigo de mi hijo, que se hablan por WhatsApp. Se juegan unos con el otro y se hacen morisquetas porque los dos tienen 3 años. Y que la respuesta que obtenga de estos monstruos es liberen a los rehenes y todo se termina. ¿Qué pasa en la cabeza de alguien que está dispuesto a sacrificar a un nene de 3 años en pos de un eslogan político? ¿Qué es lo que pasa dentro de la cabeza de alguien así? ¿Qué pasa con nuestras sociedades cuando vamos a sentarnos a las mesas a cenar?
con gente que está sentada al lado nuestro y que nos sirve el vino y que brinda con nosotros y que después nos dice, no hay inocentes en Gaza. Y yo tengo una respuesta a esto. Tengo una respuesta a esto porque vivo en Alemania y porque soy judío en Alemania. Y es que esa gente es imperdonable. Esa gente es imperdonable. Que la gente que toleró, y acá otra vez volviendo al caso Orsi, volviendo al caso de las izquierdas descremadas europeas y una parte enorme del Partido Demócrata en Estados Unidos, el gobierno canadiense, estas izquierdas descremadas que toleraron, esas izquierdas descremadas que toleran, esos son los buenos alemanes. Esos son los buenos alemanes del 38, del 39, del 40. Esos son los buenos alemanes que se paraban en las ventanas y que a las 5 de la mañana, escuchando ruidos, se acercaban a la ventana y veían a sus vecinos siendo llevados para nunca volver a ser visto. Esas son las mujeres de peluquería y ruleros en Quilmes, en Buenos Aires o en Caballito, que cerraban la puerta cuando escuchaban movimiento de autos o veían un Falcon verde en una esquina. Este es el señor que en alguna esquina de Montevideo, igual que en Buenos Aires, decía, por algo será. Es una cobardía cívica que permite la atrocidad brutal. Y para mí, del otro lado de Gaza, hay una ruptura, hay una fractura social total, total. Me escribe gente, hoy me escribió alguien de la comunidad judía que conocí hace muchos, muchos años, que en forma típica me escribía que, que soy detestable, que doy asco, que mi familia seguramente se avergüenza, mi familia no se avergüenza, de hecho, mi padre quiero pensar que estaría orgulloso de mí. Y lo que pensaba es que cuando muchas veces cuento esto, acá tiene una historia que puedo compartir con ustedes. Hace 7 meses, 8 meses antes de que esta cuenta tuviese gente que incluso la miraba, apareció una persona que vive ahora en Miami, que fue un gran, gran amigo que conozco desde el colegio secundario, desde el primer año del colegio secundario. Y las palabras, y me lo escribió en mensaje, lo pueden encontrar de hecho en mi feed de Instagram, eran hijo de remil putas o algo por el estilo. Yo en general, saben que no puteo, trato de evitar el insulto, evitar la mala palabra. Hijo de mil putas, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que hoy te acuchillen por la calle diciéndote Allahu Akbar al oído. Y fue un momento que para muchos pensarían como triste, pero para mí, tengo que ser totalmente honesto, fue un momento de total y absoluta emancipación. Y alguien con quien tengo contacto, que es Owen Jones, algunos de ustedes lo deben conocer, es un periodista inglés. Owen Jones me decía, es cierto que la ruptura de algunas de estas relaciones son difíciles, pero ¿qué significa Allahu Akbar? Es la confesión de fe del Islam. En árabe quiere decir que Dios es grande o Dios es magnífico. Lo que me decía Owen Jones era que es cierto que hay un costo en perder, deseteo exactamente, que hay un costo en perder a esta gente, pero que la claridad moral, la certeza moral que hemos ganado alrededor de estas confrontaciones es impagable. Y creo que tiene total y absoluta razón. Creo que tiene total y absoluta razón. Creo que una de las cosas que pasó, Solana, genial, assalamu alaikum.
Les recomiendo a todo el mundo aprender árabe, de hecho, es increíble. El ruso también es increíble, pero el árabe es notable. Y aparte, la sensación de poder leer árabe es como básicamente ganar una disciplina olímpica. Es mucho menos difícil de lo que parece. Eh, cuando estas palabras me llegan, de ojalá que me acuchillen, la sensación realmente fue de emancipación. La sensación fue realmente de que, y el motivo por el cual hablo de esto es porque realmente pienso en una fractura social definitiva e irrecuperable. Del mismo modo que yo nunca voy a poder sentarme a tomar café con un nazi que aplaude el asesinato de judíos, de gitanos, Roma, de homosexuales, que aplaude la masacre de polacos porque eran eslavos y por lo tanto subhumanos, nunca, nunca voy a poder sentarme de nuevo con la gente con la que crecí, que vio las cosas que yo vi y las aplaudió. Porque hay un tema de fondo que para mí, qué grande Tomás aprendiendo árabe también, eh, hay un tema de fondo que para mí es inevitable, ineludible, que me ataca cada vez que me hago esta pregunta sobre gente que fueron grandes amistades. Y perdí muchas amistades. Hay parte de la familia que tengo en Rosario, en Argentina, que me cuentan que me han desheredado. No sé qué quiere decir, pero que me han desheredado. Eh, lo que es central, y es algo que dije en el primer video que grabé sobre Gaza, que está en inglés, lo tengo que hacer traducir, que es el final de la ocupación israelí del judaísmo. Si a mí me hacen elegir entre una lealtad a una idea tribal de judaísmo, para la cual para empezar no le tengo ninguna tolerancia ni paciencia, y chiquitos como mis hijos, donde yo veo la curvatura de la nariz de mis hijos, veo el chupete de mis hijos en la boca, veo el miedo de mis hijos en mitad de la noche, cuando escucho a Hin Rajab en la grabación, y la escucho desesperadamente pidiendo ayuda, no escucho árabe a la distancia, para ser honesto. Lo que escucho es la voz de mi hijo en palabras que tampoco son entendibles en mitad de la noche cuando me llama, con miedo, pidiendo que venga a rescatarlo de la oscuridad. Y cuando me habla alguien que tolera, justifica y explica una nena de 6 años acribillada por 355 balas de una turreta, de una torre de tanque, de a 12 metros de distancia, según el estudio forense de esa masacre. Esa persona es mi enemigo. No hay un punto intermedio, no hay un lugar en donde yo pueda sentarme y decir, vamos a solapar, vamos a encontrar la forma de resolver nuestras diferencias. No, esta no es una diferencia a resolver. Alguien que quiere matar hijos como los míos es alguien que es mi enemigo jurado y final. No hay reconciliación posible. Mi humanidad depende de ser un enemigo declarado y eterno de la persona que aplaudió la masacre de chicos como los míos. Y eso para mí es irrevocable. Y lo importante en ese contexto de gente como este chico Esteban que quería que me acuchillen gritándome al agua Akbar, o de gente como esta gente que me dice que soy un cretino, que soy un imbécil, que mi familia me deshereda y que me tiene vergüenza, etcétera, etcétera. Es que ese enemigo no es el enemigo conceptual del alemán que vive a 30.000 o 20.000 kilómetros de distancia en Europa y que de alguna manera quedaron los resabios de esa generación. No, no es eso. Ese enemigo es gente que conocí y que creció al lado mío. Ojalá fuera ignorancia, Federico. Ojalá fuera ignorancia. Ojalá fueran prejuicios. Ojalá fuera todo eso. Pero creo que tenemos un problema de fondo que tenemos que reconocer y que por más que nos duela, tenemos que aceptar.
que es que nuestros primos, nuestras madres, nuestras abuelas, todos ellos pudieron haber visto, tenían el deber de saber. Y si hicieron incluso el intento, lo que vieron fueron exactamente los mismos errores que vimos nosotros. Y esto es lo que para mí es el tema de fondo, que es, ante las mismas imágenes, algunos de nosotros colapsamos, lloramos, nos agarramos a nuestros hijos y pasamos la noche con la mandíbula temblando. Y otros de nosotros lo toleraron, lo aplaudieron y lo justificaron. Y al tolerarlo, aplaudirlo y justificarlo, en octubre del 2023, garantizaron las muertes de noviembre del 2023. Y al justificarlo y explicarlo en el noviembre del 2023, garantizaron las muertes de diciembre del 2023. Y puedo seguir. Y es por eso que al día de hoy, con lo que nos encontramos, es con la confirmación de que los israelíes estaban haciendo exactamente todo lo que sabíamos que estaban haciendo. No es que en este reporte, en esta filtración de hoy, donde los israelíes confiesan desde los aparatos de inteligencia haber matado al 83% de la gente que masacraron en Gaza eran civiles. Lo dicen ellos mismos. No necesitamos que los israelíes nos confirmen a través del aparato de inteligencia que los números que da el Ministerio de Salud de Gaza son números confiables y están siendo utilizados por el aparato de inteligencia y las agencias de seguridad israelí. ¿Saben por qué no lo necesitábamos? Porque ya no los habían dicho. Porque todo esto eran cosas que todos ya sabíamos. No hay nada nuevo acá. Cualquiera, y esto es uno de los problemas que creo que a mí me surgen en los últimos meses, es la gente que repentinamente se despierta. Son los alemanes, el gobierno alemán que de repente se da cuenta de algo. O es el gobierno de Orsi que de repente se da cuenta de algo. Incluso el gobierno español que de repente se da cuenta de algo. ¿De qué coño se dan cuenta? ¿Qué es lo que ahora saben que no sabían hace 7 meses? ¿Qué es lo que no sabían hace 7 meses que no había sido dejado completamente claro en diciembre del 2023? Y entre paréntesis, todo esto incluye necesariamente la historia de desinformación israelí, de mentiras israelíes, de fabricaciones israelíes y de una destrucción total y sistemática de la fibra de confianza pública que tenemos los unos en los otros. La destrucción de nuestros medios de comunicación, en la implantación de gente como Orlando Pettinati o como Feynman o como los animales de Caracol en Colombia o como etcétera, etcétera, etcétera. Los números son interminables. Hill White en México. No hay nadie que pueda decir que no sabía. Hay nadie que pueda decir que no sabía. Y creo que como no hay nadie que pueda decir que no sabía, como no puedo aceptar de nadie no sabía, como sé que lo que decían cuando se les traía estas cosas era que no había hambruna en Gaza, o decían que por algo será, o decían que no había inocentes en Gaza, o te hablaban de 40 bebés decapitados, sabiendo que no había habido 40 bebés decapitados. Por eso creo que toda esta gente me es imperdonable. Por eso creo que mi ruptura es final y total. Por eso es que no quiero ser rescatado por esta gente. Por eso no quiero una mano amiga de esta gente. De la misma forma que si alguien le hiciese algo así a mi familia, a mis hijos, no habría lugar alguno para la reconciliación. El perdón es para Dios y yo no soy Dios. Y las cosas que he visto son las expresiones de un infierno del cual, de alguna manera, yo nunca voy a volver. Nunca voy a volver. Y creo que todos los que vimos esto, todos los que me escriben, dicen que no pueden ver más, que se están enfermando de verlo, que no saben cómo hacer, que empiezan el día. Creo que todos los que estamos viendo esto, tengo la impresión de que intuitivamente sabemos que
esto está ocurriendo a esta altura, no solamente porque los israelíes son monstruos, sino también porque nuestros amigos, nuestras familias, nuestros presidentes, nuestros representantes, nuestros legisladores, aquellos que dicen representar nuestros intereses y valores, les han permitido a los israelíes seguir haciendo esto. Y creo que eso es algo que yo nunca voy a perdonar. Gaza está en este momento en la fase final, la ciudad de Gaza está en la fase final de exterminación, es la liquidación del gueto de Gaza. Están bombardeando carpas con piezas de artillería, están incinerando gente viva. Otra vez el número de chicos y mujeres. El motivo por el cual hay tantos chicos en Gaza muertos y tantos chicos heridos es porque el 50% de la población de Gaza era menor de edad, con lo cual necesariamente la gente que iba a morir iban a ser menores de edad, en gran proporción. Los israelíes tienen la ciudad de Gaza completamente sitiada, siguen masacrando y ejecutando gente en los puntos de distribución de comida, que son básicamente mataderos, donde acercan a la gente con carnadas, y cuando la gente se acerca, según incluso las declaraciones de este Aguilar, que fue un operativo en en uno de estos centros, si no me equivoco, en Rafah, explicó que incluso los israelíes abren fuego de tanque contra los civiles que están parados esperando comida, en estado de desesperación total. La historia brutal que surgió de todo eso fue la historia de este nenito chiquitito, 4 o 5 años, un poco más grande por ahí, 5 o 6, Amir, a quien Aguilar le da un paquete de comida, Amir le besa la mano, camina en dirección a un montículo que hay delante y los israelíes abren fuego y lo asesinan. Y Aguilar dice que este nene era de la edad de sus hijos. Y esto no se detiene. Hoy murieron 2 personas más de inanición. Estoy pensando que ayer alguien me escribió, ¿no te parece sospechoso que sean solamente los niños que sufren hambre? Esta repetición, esta repetición maligna de que los adultos están gordos y los niños están flacos. Esta idea que es casi que el palestino no solamente es subhumano. Ese discurso es que el palestino es subanimal, porque cualquier animal protege a sus crías. El palestino ni siquiera tiene la capacidad en esta caricatura atroz de proteger a su propio hijo. Pero si alguien se molesta en tomarse más de un minuto en vez de repetir horrores, sí, sé Duma que la madre de Amir y la familia de Amir están reclamando el cuerpo. Están buscando el cuerpo, que de hecho nunca apareció. Los reportes de esta semana fueron horrendos. O sea, Perelmutter, que es el cirujano que fue uno de los primeros en documentar los asesinatos de chicos menores de 7 años o de 10 años por francotiradores con tiro único a la frente, que es entre paréntesis un médico judío, que fue voluntario en Gaza muchas veces. Perelmutter habló hoy de las fosas comunes del Hospital Nasser, en donde parecería que hubo 2 nenes que los israelíes enterraron vivos, que los 2 chicos estaban puestos en la fosa común, los maniataron, los chicos, y vaciaron arena sobre los chicos. Y que por un rato, según los testigos presenciales, duró el llanto, se escuchaban los chicos gritando, pidiendo ayuda, hasta que eventualmente los gritos se extinguieron. De eso estamos hablando. No estamos hablando de males abstractos. Estamos hablando de un encarnizamiento, de una locura que yo creo que no tiene paragón. Y bueno, nada, esta semana tienen que haber visto las fotos de abuelos y de abuelas y de hombres maduros en estado de inanición total,
esqueléticos, con los ojos abiertos y las bocas abiertas. Una de las cosas que también fue terrible esta semana fue escuchar madres describiendo la muerte de sus hijos y diciendo que los hijos habían muerto con hambre. Y uno piensa en sus hijos, ¿no? Creo que de estas cosas no vamos a volver. Honestamente, creo que de estas cosas no vamos a volver. Yo no creo, Carmen, que sea una cuestión de creer o no creer en el ser humano. Yo creo, por ahí soy un poco tonto, pero creo, creo en una humanidad. Creo en la bondad de la gente que se siente y llora conmigo, de la gente que me abraza. Creo en la bondad de la gente que necesariamente tiene la desesperación por poder agarrar a uno de estos chicos, traerlos a su casa, alimentarlos y abrazarlos. Pero creo que nos estamos enfrentando a una forma de mal que no tiene precedentes, que realmente no tiene precedentes. Y creo que lo que vamos a ver en las próximas 48 horas es la destrucción total de Gaza, porque no solamente estamos viendo la aniquilación de la población civil, los israelíes desde el lado norte están demoliendo casa tras casa. En los días anteriores había habido, creo que 400 demoliciones de edificios en la zona norte de Gaza y ahora el proceso de demolición se ha movido adentro de Gaza, de la ciudad de Gaza. Con lo cual, una de las preguntas que yo le sigo haciendo a Gema es si va a evacuar, y Gema sigue diciendo que no lo sabe porque no tiene a dónde ir, porque tiene dos chicos eh, y porque realmente no sabe qué hacer. Pero esta noche me dijo que los bombardeos eran muy intensos y que estaban muy cerca. Son las 11:30 de la noche. Estoy súper agradecidos que me toleraron, que me tuvieron la paciencia de escucharme. Hay dos cosas que... Déjenme contestarle a Natalia que me pregunta sobre la flotilla. Em, no tengo claro que las flotillas vayan a llegar. Sé que Yasmin, a quien pueden ver la entrevista que le hice, Yasmin Achar, que fue parte del grupo que estaba de los tripulantes del Matlin, está organizando una flotilla con muchos más barcos que están partiendo de diferentes puntos. Em, yo creo que lo que las flotillas principalmente representan es la oportunidad para algún gobierno con suficiente coraje de ofrecer una escolta militar. Si el gobierno de España o el gobierno de Irlanda o el gobierno canadiense o el gobierno colombiano o el grupo de lo que ahora se llama el Grupo de la Haya, incluido el gobierno turco, que obviamente tenemos a Erdogan que habla y habla y habla y habla y habla y habla, pero hasta acá no ha hecho absolutamente nada por Gaza. Pero si Erdogan repentinamente se despertase mañana a la mañana con una epifanía y mandase una escolta militar, especialmente después de que los iraníes demostraron con total claridad de que los israelíes son completamente vulnerables al uso de fuerza, entonces creo que la flotilla habría servido justamente como no solamente para traer a Gaza ayuda humanitaria, sino también para traer una fuerza militar hasta las puertas de los israelíes, hasta las puertas de Gaza y ponerlos frente a los israelíes. Es mucho menos probable que Israel esté dispuesto a abrir fuego sobre acorazados irlandeses, españoles, colombianos, tal vez sí, pero turcos. Tengan en cuenta que Turquía es el segundo ejército más grande de la OTAN, después de Estados Unidos. Y creo, por otro lado, que también hay una función clara a la presión pública. Por eso les vuelvo a pedir que vayan a, vayan a mi página de Instagram y hagan clic sobre la petición para frenar la invitación de Netanyahu, porque creo que ese tipo de presión es realmente importante. Amedrentar a los israelíes y darles a entender que si viene Netanyahu a Argentina, está la posibilidad de que algún fiscal de poca monta se suba al escenario y demande el arresto de Netanyahu, es suficiente para que los israelíes se asusten. No hay forma más efectiva de frenar a un bully que agarrarnos de la mano unos a otros y pararnos de frente a ellos. Pero creo que en última instancia el problema que tenemos es que la máquina de masacres y de exterminación israelí no se detiene.
Y para detenerla necesitamos una acción inmediata. Cada noche que fracasamos son otros 28 chiquitos muertos, en promedio. Dos cosas más que les quiero decir. Hay una entrevista que voy a sacar probablemente el lunes, que es la entrevista con el ex presidente del Senado israelí. Se llama Avrum Burg. Avrum Burg es una figura notable. Si no vieron la entrevista con Gideon Levy, les recomiendo honestamente que la miren, porque creo que es importante ver en carne, o sea, ver en concreto lo que significa el coraje político y el coraje cívico. Esta es gente que después de haber sido insultada, después de haber sido aislada y haber sido prácticamente exiliada, esta es gente que abiertamente está hablando. Burg, que fue presidente del Parlamento israelí, está hablando abiertamente de terminar con el sionismo y terminar con el Estado judío. Burg dice que no tiene que haber un Estado judío, que lo que se necesita es una persona, un voto entre el río y el océano. Y esto es lo que dice también Gideon Levy. Pero en última instancia, más allá de cómo entiendan eso, a lo que se refiere es al final del sionismo, al final del Estado judío y a la construcción de un aparato político con total respeto y total derecho para los 7 millones de palestinos que dan vueltas en la región. Pero el día jueves, y esta es lo más importante, voy a estar posteando una entrevista que hice la semana pasada a Dar Weinrab, que eh, es básicamente un experto en inteligencia artificial israelí, pero que pasa, es americano-israelí, pero vive la mayor parte del tiempo en Los Ángeles. Y él hizo un estudio probabilístico donde muestra que los niños vivaz, Kfir y Ariel, que fueron los dos íconos del sufrimiento israelí que el gobierno israelí usó e instrumentalizó para hablar de los rehenes y justificar las masacres en Gaza, dice Adar que, en su opinión, 90% de las posibilidades es que los israelíes hayan matado bajo bombardeo a la familia Vivaz. Y les puedo asegurar que los 35 o 40 minutos que duró esa conversación fueron increíbles, increíbles. Porque una de las cosas que hace Weinreib es pasar todo el proceso de información que los israelíes dieron y todas las falsedades que dijeron en cuanto al cautiverio de los vivaz, en cuanto al intercambio de rehenes, en cuanto a las ofertas de Hamas, que fueron ofertas de liberación total, total de rehenes. Esto, por supuesto, que ni los israelíes ni sus marionetas en Latinoamérica, en los medios de comunicación, en los aparatos políticos lo dicen. Y en última instancia, lo que explica también es por qué tenemos prácticamente certeza que la familia Vivaz fue una de las tantas que murió, una de las tantas gente que murió bajo el bombardeo israelí. Y dio un dato que para mí fue notable, quizás el más escalofriante de todos, que es este. Los israelíes mataron más rehenes de los que salvaron, de los que liberaron. El grueso de los rehenes que fueron liberados por Hamas bajo un alto el fuego. Los israelíes lograron liberar alrededor de, creo que 7 u 8, 9 quizás, y se calcula que mataron bajo bombardeo no menos de 30. Creo que totalmente claro está de que los rehenes eran solamente una excusa para crispar a la población y encontrar una justificación o un proceso de genocidio. Son las 11:35, me ven la cara de viejo cansado, así que llegó el momento de darles un fuerte abrazo donde sea que estén. Free Palestine, indeed. Creo que los quiero dejar con esta idea. Creo que liberar Palestina es importante. Creo que liberar Palestina es donde nos jugamos nuestra fibra moral, nuestra naturaleza política y nuestra naturaleza social. Todos nosotros nos la estamos jugando en Gaza. Pero les quiero decir que
la forma más importante en la que pueden ver importancia de una Palestina libre es en darse vuelta y mirar a sus amigos. Y mirar a sus amigos árabes, sus amigos palestinos, todos los que todos estos años hemos vilificado. Y, y es imposible decir la necesidad que tengo, no necesariamente de cambiar su realidad política, pero de abrazarlos, de que sepan que yo estoy con ellos. No con Palestina abstracta, con ellos, con Anne, que está en Detroit ahora, con Masoud, que vive en Dubái. No es sobre grandes ideas políticas de lo que estoy hablando, es sobre la gente que queremos. Les mando un abrazo grande, me voy a dormir y el martes que viene el jueves que viene, estaré otra vez por acá. Cuídense y no pierdan la sensación, no pierdan la impresión de horror. Estar horrorizados es lo que nos hace humanos. Abrazo.